Voces de cambio, educación, política, economía, ciencia y tecnología, salud, cultura y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. En las Voces de Cambio. Muy buenos días, bienvenidos a Voces de Cambio de Michoacán. Esta mañana tenemos el gusto de discutir un tema muy interesante sobre las redes neuronales, ¿no? Y bueno, nos acompaña esta mañana el doctor Javier Ríos Gómez, quien es doctor en Educación, Desarrollo y Complejidad por la Universidad Nueva España. Además es delegado regional de la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología. Doctor Javier, un placer que nos acompañe esta mañana para discutir un tema pues muy cercano a las líneas de trabajo y de formación que usted realiza justamente en Solacit, ¿no? Entonces, bueno, tal vez podemos hablar de algunos antecedentes muy interesantes que tienen que ver con esta temática de las redes neuronales, ¿no? Primeramente mencionar que para algunos autores la tecnología neuronal lo que busca es tratar de reproducir el proceso de solución de problemas que hacemos nosotros con nuestro cerebro, ¿no? De alguna manera, una red neuronal toma como ejemplo los problemas resueltos para construir un sistema de toma de decisiones y de categorizaciones, ¿no? Entonces podríamos hablar que estas redes de alguna u otra manera evolucionan o desarrollan algún tipo de aprendizaje. Y bueno, que los problemas adecuados para una red neuronal son justamente aquellos que que no tienen una solución computacional precisa o que en muchas ocasiones requieren de algoritmos muy extensos. Posiblemente fue en el año de 1943 cuando se inician los trabajos en el primer desarrollo de un modelo neuronal por Warren McCulloch y Walter Phipps. Ya para 1950, de los 50 a 1970, Windrow y Hoff desarrollaron esta máquina, la máquina Adalind, que se considera como una de las primeras propuestas de modelos de desarrollo neuronal. Pero fue hasta 1959 cuando Frank Rosenblatt desarrolló el perceptrón, ¿sí?, que este modelo de neurona logra reconocer las letras del alfabeto. Ya para los años 70, en 1970, Minsky y Paper demostraron que los perceptrones no pueden sintetizar funciones lógicas como la función SOR, la función suma, y para 1986, McClellan y Runelhardt desarrollan un libro que se vuelve una de las obras de referencia sobre el procesamiento de distribución paralela. Pero bueno, ¿quién mejor para comentarnos que una persona especialista en esta temática, sobre todo por su cercanía en el desarrollo del área de la robótica en el estado de Michoacán, que el doctor Javier Ríos Gómez? Pues doctor Javier, tal vez podremos iniciar con una pregunta para nuestro auditorio, para su servidor, muy interesante. ¿Qué es una neurona? ¿Qué es lo que nosotros entendemos como una neurona? Buenos días, gracias nuevamente por la invitación. Bueno, para entrar a este tema de las redes neuronales, vamos a precisarlo. Redes neuronales artificiales. Ajá. O sea que es parte dentro de la inteligencia artificial, pues hay varios temas ahí para atacar, desde las máquinas de estados finitos, los algoritmos genéticos, y las redes neuronales es parte fundamental en la inteligencia artificial, donde se ha buscado simular cómo trabaja el cerebro, y dentro del cerebro pues tenemos ahí las neuronas, que bueno, viene de neurón o de cuerda o nervio, del griego neurón, que significa enlazar o transmitir impulsos nerviosos entre una red que no están en sí conectadas a través de un hilo como tal, pero hacen una red para transmitir los impulsos. Son realmente las células que tenemos en el cerebro. Digamos, todos los animales que tengan sistema nervioso, pues también tienen algo similar como al humano, ¿no? Lo que son las neuronas. Perfecto. Entonces, una red neuronal artificial, ¿qué es una red neuronal? ¿Cómo funciona una red neuronal? Bueno, las redes neuronales artificiales tratan de simular cuando hay problemas de complejidad algorítmica, ahora sí que difíciles de resolver. Para los estudiosos de la inteligencia artificial, se sabe que no hay una
pues ahora sí que una metodología, un método o una fórmula especial para resolver un problema de complejidad algorítmica a esos niveles de inteligencia artificial. Pero sí hay técnicas. Dentro de esas técnicas pues está la red neuronal artificial, que vaya, pues una neurona es básicamente un procesador muy simple. Es un procesador muy simple que recibe un impulso como entrada, lo procesa y realiza una salida o una acción, una reacción. Pero dentro de ese proceso también hay varias frecuencias lógicas ahí que se trabaja como unas cajitas ocultas, que podría tomarse incluso como hasta una máquina de Turing, ¿no? Dentro del procesamiento ya de la red. Pero básicamente el funcionamiento de la red neuronal, pues ahora sí que similar a como las neuronas se enlazan en el cerebro, que tienen ahí pues ahora sí que una red que no está conectada precisamente por ahora sí que un enlace físico, sino que van tomando los impulsos, se van utilizando los neurotransmisores también, van procesando la información que recibe del medio. Por ahí hay unas máquinas simuladas o hay propuestas, como mencionó al principio, de Rosenblatt, que fue la más, pues ahora sí que adecuada, o la que mayor impulso le dio a la red neuronal. Básicamente se usa para resolver problemas, ¿no? O sea, vamos enlazando las neuronas, van procesando la información, reciben como entrada varios datos, pueden ser matrices, pueden ser arreglos, y dentro del procesamiento de la información es donde está el trabajo de la lógica. Ahí hay bastante lógica para que se desarrolle la salida que se requiere. Normalmente se suele confundir con algunas máquinas de estados, porque la aplicación de las redes neuronales, que más adelantito creo lo tocamos, esa aplicación de las redes neuronales es básicamente en la medicina robótica. Hay un buen de campos, pero básicamente funciona, ¿no? Así como trabajan las neuronas, siempre se ha buscado simular el comportamiento del cerebro humano en el mundo artificial. Interesante. En 1959, cuando Frank Rosenblatt desarrolla el perceptrón, bueno, él habla de que el entrenamiento que recibe este modelo neuronal satisface una regla que él llama la regla delta, donde él considera que hay una función de ajuste. Si se toma la información del medio, hay una función de ajuste que justamente es definida en proporción o es proporcional a una razón de aprendizaje de la información recibida y de la información de entrada del perceptrón. Entonces, este perceptrón, ¿cómo es que funciona? ¿Cómo se convierte, para algunos especialistas en inteligencia artificial, cómo se convierte en un trabajo de suma importancia? ¿Cuál es la relevancia que tiene el trabajo de Rosenblatt? Pues básicamente crea un paradigma en el aprendizaje y procesamiento de la información automática, que es lo que buscaba Rosenblatt. O sea, recibe un impulso, lo procesa, e incluso pasando por cajas negras, o bueno, él ya le llamaba cajas ocultas, donde ahí aplicaba las funciones para obtener una salida. Suena muy, muy sencillo la forma en la que se creó el perceptrón, donde iba recibiendo en base incluso a variables, ¿no? Decía la entrada X1, X2 hasta XN, y decía el impulso. Y en ese momento de que recibía eso, pues aplicaba la fórmula para procesar esa información, lo convierte en una salida y aplica la transmisión. Y básicamente se van desechando, van aplicando, por ejemplo, como en el tema de los árboles, en la matemática, los temas de los árboles binarios, donde aplican un método para ir eliminando ciertas características cuando se visitan algunos nodos que ya no sirven, o que no sirvan, sino que ya no son útiles para encontrar el camino, por ejemplo, para resolver un laberinto, etcétera. Es donde el perceptrón toma la importancia, donde nosotros recibimos bastante impulso que desconocemos en el procesamiento, básicamente en la electrónica, ¿no? Y de ahí en la salida con todas las
combinaciones incluso de los circuitos lógicos. Fue la idea más palpable que tuvo Rosenblatt. En algunos autores, justamente como Pedro Ponce Cruz en su obra de inteligencia artificial, hablan o discuten sobre algunas ventajas que tendría el uso de las redes neuronales artificiales frente a otros sistemas de procesamiento de la información. Básicamente lo engloba en 4 grupos importantes, ¿no? Primeramente, discute sobre que las redes neuronales artificiales pueden sintetizar algunos algoritmos en procesos de aprendizaje, ¿sí? También habla justamente que para hacer tecnología neuronal, no es necesario conocer muchos detalles matemáticos, sino más bien datos de trabajo, datos de experimentos, que soluciona problemas que son no lineales, y que las redes neuronales artificiales son robustas en el entendido en que pueden fallar algunos elementos de la red, pero otros siguen trabajando, ¿no? De hecho, se discute en esta obra sobre el tema del aprendizaje, la evolución, de que pareciera que la red, a través de esa conexión que establece con el medio donde recibe información, pues aprende, desarrolla un proceso de aprendizaje. ¿Cuál sería, o qué opina usted de la relación de este proceso de aprendizaje que tiene una red neuronal con el proceso de aprendizaje de los seres humanos? Pues es que precisamente ese era el objetivo en un principio, básicamente la red neuronal artificial, considerado, así como Rosenblatt lo llamó, como un paradigma del aprendizaje y procesamiento de la información automática. Y pues ahí entramos podríamos decir que tiene que ver con la metacognición. O sea, si simulamos realmente cómo es que procesa o cómo aprende el ser humano o cómo trabaja el cerebro del humano, el de recibir los impulsos inconscientemente y todo eso que nos lleva a resolver un problema cuando el humano está pensando, está buscando de información que ya tiene uno en el cerebro, cómo están en ese momento interconectándose las neuronas, cómo están los neurotransmisores o cómo recibe el impulso conforme está adecuada una neurona, ¿no? Que tiene sus dendritas, que tiene su núcleo, su axón, que está dentro del soma que le llamamos. Pues ahora sí que tiene que ver, como Rosenblatt en un principio decía, todo lo que podamos entender de cómo trabaja el humano se puede replicar. Él mencionaba mucho eso, ¿no? Entonces podemos replicarlo, y básicamente como el tema central en esa inteligencia artificial es el buscar una técnica para resolver problemas algorítmicos, y pues él se enfocaba más a la metacognición, o sea, decía, ¿cómo resuelvo un problema muy complicado? Ya divide y vencerás, a lo mejor no me da para llegar a la solución. Pero dice, bueno, si entendemos cómo trabaja el cerebro, vamos a entender cómo podemos simularlo artificialmente esa solución a los problemas, ¿no? O sea, tiene que ver mucho con la metacognición. ¿Cómo aprendemos, profesor? Así es. ¿Cómo es que se desarrolla el proceso de aprendizaje? Pues En su experiencia, en el trabajo en inteligencia artificial, en robótica, en redes neuronales, ¿a qué conclusión podría llegar a usted? ¿Cómo es que aprendemos? No, pues ahora sí que a través pues de los sentidos, el estudio ha sido pues muy bueno en cuanto a... Me llamaba mucho la atención, y hace poco que estaban divulgando a través de CONACYT, para que fueran parte de un programa de adoptar un talento en ciencia. Decía, haz tu conclusión, observa un pez en una pecera y explica con tus palabras o el conocimiento que tengas en tu nivel de secundaria y preparatoria por qué el pez se ve distinto en una posición a la que está en la pecera. Y entonces, pues hablaba alguno de los alumnos decía, pues yo creo que porque el reflejo de la luz que le llega a la pecera y da para esto, ¿no? Otros decían, bueno, el ojo capta ese reflejo, capta al pez. Dice, pero el ojo tiene un filtro todavía para el paso de la información, recibimos esa información a través de nuestro sentido, ¿no?
pasa por un filtro, es decir, ya la cambió a como la percibió en un principio el nervio óptico, y de ahí pasa al cerebro, y el cerebro aún todavía le da otra interpretación cuando le llega a las dendritas, a las neuronas, a transmitirlo. Y entonces, ahora sí que en base a eso se han podido construir pues leyes cognitivas, digamos, ¿no? O sea, también dice, bueno, aprendemos desde que recibimos el impulso, procesamos la información y emitimos una conclusión, ¿no? Así de sencillo, en base a la experiencia, en base a lo que ya traemos. Básicamente, aunado a toda esta inteligencia artificial, siempre se ha buscado simular, ¿no? Todo eso se remonta a cuando querían dotar a muñecas para que tocaran un piano, querían dotar a un perrito de juguete para que caminara. Voces de cambio.